Las buenas nuevas son mejores de lo que piensas. Introducción. Al observar la humanidad, vemos muchas cosas que están distorsionadas e incorrectas. La violencia, el abuso, el egoísmo, la perversión de lo que es bueno y decenas de otros males son evidentes cuando examinamos la humanidad. Está claro que hay una enfermedad que infecta a toda la raza humana y que hay necesidad de una cura que funcione efectivamente. Correctamente llamamos a esta enfermedad pecado y reconocemos la necesidad de un tratamiento, pero la pregunta es, ¿existe realmente una cura para esta enfermedad? El hecho de que hayan tantos millares de religiones diferentes da testimonio de que el hombre siempre ha reconocido su necesidad de ser libre del pecado y ha buscado esta libertad a través de una relación con Dios. Sin embargo, el testimonio de la mayoría de la gente religiosa es que el pecado sigue siendo en gran medida una fuerza dominante en sus vidas y todos sus ejercicios religiosos, y realmente no han podido librarlos del poder del pecado. El pecado es un problema porque crea mucha enfermedad, mucho sufrimiento, mucha crueldad y muerte. Pero hay un problema todavía mayor causado por el pecado, y es que nos aleja de Dios y nos pone en una situación en que no tenemos esperanza para el mañana. Dios promete la vida eterna, pero solo a aquellos que están libres de pecado, y esta es la mayor razón por la que es tan vital que escapemos de él por completo. En el libro de Hebreos, Pablo dice en el capítulo 12, versículo 14: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Toda la cristiandad sabe que Dios es justo, Él es santo y su naturaleza se opone al pecado. Incluso si nunca hemos leído lo que dice la Biblia al respecto, sabemos instintivamente que para poder ver a Dios, tenemos que ser justos, y desde el principio del tiempo, la búsqueda de la humanidad ha sido encontrar esta justicia, que califica al hombre para la vida eterna en comunión con Dios. El primer lamentable esfuerzo fue hecho por Adán y Eva. Cuando descubrieron que el pecado los había incapacitado para aparecer en la presencia de Dios, la Biblia dice que cosieron hojas de higuera y al ponerse una vestimenta hecha de hojas, trataron de hacerse aptos para la comunión con Dios. Por supuesto, tan pronto como Dios apareció, sabían que eso no era suficiente y corrieron a esconderse de su presencia. Extrañas maneras de buscar. Desde entonces, la gente ha intentado de muchas formas de escapar de la mancha del pecado y obtener justicia. Tiempo atrás, en la Edad Media, hubo un monje católico con el nombre de Simeón. En su búsqueda de la justicia, se subió a un poste y se quedó allí durante 37 años. Al principio, su poste era de 3 metros de altura, luego se trasladó a uno de 6 metros, después a uno de 11 metros y finalmente a uno de 20 metros de altura, mientras trataba de alejarse de las multitudes que venían a verle. Permaneció allí a pesar del sol, la lluvia y la nieve. La comida se la pasaban en una cubeta. Los registros históricos dicen lo siguiente de este hombre. Simeón el Estilita pasó 37 años de su vida de pie en un pilar. Comía lo menos posible, haciendo todo lo posible para no sentarse ni acostarse nunca. Se ató a un poste fijado en la parte superior de una columna para dormir de pie y en ocasiones más laxas, dormía apoyado en la baranda que también le impedía ser arrancado de su percha durante tormentas. Él no vivía bajo techo ni entre paredes, aparte de la abierta baranda. Usaba una vestimenta de cuero, el pelo largo y la barba era todo lo que tenía para protegerse de los elementos. Oraba toda la noche, inclinándose mucho y con frecuencia, este era su único ejercicio. Un testigo dejó de contar después de verlo inclinarse 1244 veces. Dormía muy brevemente hacia el amanecer y estaba listo para saludar a la multitud que se agolpaba en torno a él todos los días. Este hombre creía que cuanto mayor fuese el abuso a sí mismo, mayor sería su grado de justicia y aprobación a los ojos de Dios. Tan ceñida era la soga con que ataba su cuerpo, que estaba incrustada en la carne podrida en torno a ella. Los gusanos hallaron camino hacia las úlceras en sus piernas. Durante un año en que estuvo parado en un solo pie, devolvía a su lugar a los gusanos que caían de sus llagas y decía: «Coman lo que Dios les ha dado».
A esta persona extraña y descaminada se le dio el título de santo. Y hoy es conocido como San Simeón el Estilita. ¿Qué buscaba este hombre mientras abusaba de sí mismo de manera tan horrible? Buscaba una forma de escapar del pecado, buscaba la purificación del alma, la justicia, la forma de agradar a Dios. ¿Y qué ganó con todo eso? Nada. Nunca lo elevó a un nivel de justicia más alto. En todas las religiones en este planeta, la gente está buscando la manera de encontrar justicia y una manera de obtener el favor de Dios y la vida eterna. En algunas religiones, vemos a hombres acostados en lechos de clavos, abusando de su cuerpo para purificar sus almas, y nos preguntamos cómo la gente puede estar tan descaminada. Pero, ¿es esto diferente del enfoque de muchos que se llaman cristianos? Para muchos de nosotros, incluso las cosas que comemos se convierten en una parte de la búsqueda de la justicia. Nos vestimos correctamente, comemos correctamente, obedecemos cuidadosamente las reglas de la iglesia para poder llegar a ser justos, para que Dios esté complacido con nosotros y así nos otorgue sus bendiciones. Es posible que pueda haber algún beneficio en hacer algunas de estas cosas, pero ¿es esta la manera de escapar del pecado? El problema del pecado no puede ser tratado con eficacia a menos que, en primer lugar, entendamos lo que es pecado. Una persona sabia dijo una vez: hay miles haciendo trizas las ramas del árbol del pecado, pero muy pocos están atacando la raíz. Este es un dicho muy cierto. La gran mayoría del mundo religioso aborda el pecado de forma equivocada porque malinterpretan lo que el pecado es en realidad. La primera necesidad esencial es entender la naturaleza del pecado. Entender esto nos ayuda a ver con qué realmente estamos tratando y entonces podremos comprender mejor cuál es la solución del problema. En el primer capítulo vamos a examinar esta pregunta principal, ¿qué es el pecado? Cuando entendamos esta verdad fundamental, entonces estaremos preparados para apreciar y echar mano de la maravillosa respuesta al problema del pecado que se presenta en este libro.